Son las 6:10 de la tarde del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, miles de estudiantes, familias y curiosos escuchan los discursos desde el balcón del edificio Chihuahua. De repente, el ruido de un helicóptero rompe la monotonía. Una bengala cae lentamente, dejando una estela de humo mientras desciende hacia la multitud. Algunos estudiantes, ingenuos, piensan que es el inicio de una celebración, quizás algo relacionado con los Juegos Olímpicos que están a solo 10 días de inaugurarse. En ese preciso instante, entre la multitud y en los pasillos de los edificios que rodean la plaza, hombres vestidos de civil hacen un movimiento sutil pero letal. Sacan de sus bolsillos un guante blanco y se lo colocan en la mano izquierda. No son estudiantes, no son policías uniformados, son fantasmas. El batallón Olimpa. Segundos después de que la bengala toca el suelo, se escucha el primer disparo y de pronto el infierno se desata en la tierra. Pero lo que está ocurriendo no es un enfrentamiento, como nos dijeron los libros de historia durante décadas. Lo que está ocurriendo es una cacería perfectamente diseñada desde la oficina más poderosa del país. Hoy vamos a reconstruir minuto a minuto la noche más oscura del México moderno. Vamos a dejar a un lado la versión oficial y adentrarnos en los archivos desclasificados que revelan cómo el gobierno creó una guerra falsa para recibir al mundo con una sonrisa olímpica. Bienvenidos a la verdadera historia de Tlatelolco. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Para entender por qué el gobierno mexicano decidió disparar contra su propio futuro esa tarde, tenemos que entender la mente del hombre sentado en la silla presidencial, Gustavo Díaz Ordaz. 1968 no era un año cualquiera. México estaba a punto de convertirse en el primer país de América Latina en organizar unos Juegos Olímpicos. Para Díaz Ordaz y el sistema político del PRI, esto no era solo un evento deportivo, era la gran vitrina internacional. Era la oportunidad de oro para mostrarle al mundo que México ya no era un país de caudillos y revoluciones, sino una nación moderna, estable y, sobre todo, controlada. La paz olímpica le llamaban. Pero había un problema. En las calles, esa paz no existía. Desde julio de ese año, un movimiento estudiantil había crecido como una bola de nieve imparable. Lo que empezó como una pelea de pandillas escolares se transformó, debido a la brutalidad policial, en un movimiento masivo que exigía libertades democráticas básicas. No pedían derrocar al gobierno, pedían diálogo, pedían que la policía dejara de golpear a los jóvenes. Sin embargo, en la mente paranoica del presidente, esto no era una protesta legítima. Para Díaz Ordaz, educado en la vieja escuela del poder absoluto y la Guerra Fría, lo que veía en las calles era una conspiración comunista internacional, destinada a sabotear sus Olimpiadas y humillar a México ante los extranjeros. Cada marcha, cada pancarta, era una ofensa personal. El reloj corría en su contra. Faltaban 10 días para la ceremonia de inauguración. Los atletas extranjeros empezaban a llegar. La prensa internacional llenaba los hoteles. El gobierno tenía pánico de que las cámaras de televisión captaran las protestas en lugar de los estadios.
La obsesión por la imagen exterior se convirtió en una locura interna. Documentos de la inteligencia estadounidense y reportes internos revelan que a finales de septiembre se tomó la decisión fatal. El problema debía solucionarse de raíz. No habría más tolerancia. El secretario de Gobernación, Luis Echevarría, y el alto mando militar recibieron la luz verde. Había que limpiar la casa antes de que llegara la visita, y la escoba que eligieron fue el ejército. La trampa se fijó para el 2 de octubre. El lugar, Tlatelolco. Una unidad habitacional que, irónicamente, había sido construida como símbolo del progreso de México. Volvamos a la plaza. Son las 5 de la tarde y el mitin transcurre con normalidad. Pero si hubiéramos podido ver el mapa de la operación desde arriba, nos habríamos dado cuenta de que aquello era una ratonera sin salida. El ejército había desplegado una fuerza impresionante: 5,000 soldados, tanquetas blindadas y vehículos militares que rodeaban discretamente el perímetro. Habían bloqueado las salidas principales. Estaban esperando la señal. Pero el elemento clave, el factor que convertía esto en una masacre y no en una simple detención, no eran los soldados uniformados, eran los infiltrados. El Batallón Olimpa era un cuerpo de élite secreto, creado originalmente para la seguridad de los Juegos, pero convertido en un escuadrón de choque. Esa tarde, sus miembros vestían de civil. Se mezclaron entre los estudiantes. Subieron a los departamentos del edificio Chihuahua, donde estaban los líderes del movimiento, y se posicionaron en las azoteas y balcones estratégicos. Para reconocerse entre ellos en medio de la multitud, usaban ese distintivo macabro: un guante blanco o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Cuando la bengala verde cayó, a las 6:10, la operación Galeana se activó. Y aquí está el detalle crucial que cambia toda la historia. Los primeros disparos no vinieron de los estudiantes hacia el ejército, ni del ejército hacia los estudiantes. Los francotiradores del Batallón Olimpa, escondidos en los edificios altos, abrieron fuego contra los soldados uniformados que estaban abajo en la plaza. Repito esto porque es fundamental. El gobierno disparó contra su propio ejército. El general José Hernández Toledo, comandante de las tropas en el terreno, cayó herido casi al instante. Los soldados rasos, jóvenes reclutas que no sabían nada de la operación secreta de los guantes blancos, pensaron que estaban siendo emboscados por los estudiantes armados. El pánico se apoderó de la tropa. Creyendo que sus vidas corrían peligro, respondieron con todo el poder de fuego que tenían. Apuntaron sus fusiles hacia la multitud desarmada. Fue el caos perfecto, una carnicería diseñada. Lo que siguió fueron 2 horas de terror absoluto. La plaza se convirtió en un campo de tiro cerrado. Las balas venían de todas partes, desde los edificios, desde las tanquetas, desde el nivel del suelo. Los estudiantes corrían, buscando refugio en los zaguanes de los edificios. Pero allí los esperaban los hombres de guante blanco para detenerlos o golpearlos. Mientras tanto, afuera, la lluvia comenzó a caer, mezclándose con la sangre. Pero la operación no terminó con los disparos. Cuando el fuego cesó, comenzó la limpieza. Y esta es quizás la parte más fría y calculadora de toda la historia. El gobierno necesitaba que al amanecer no quedara rastro de la barbarie. Durante la madrugada,
Camiones del servicio de limpieza y vehículos militares entraron a la plaza. Testigos afirman haber visto cómo los cuerpos eran apilados apresuradamente en camiones de carga. ¿A dónde los llevaron? Algunos dicen que al campo militar número 1. Otros hablan de vuelos nocturnos hacia el mar. La verdad es que muchos de esos jóvenes simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Los bomberos llegaron después. Con mangueras de alta presión, lavaron los adoquines de la plaza. Había que quitar las manchas de sangre antes de que saliera el sol, como si allí no hubiera pasado nada, como si 5,000 soldados y cientos de muertos hubiera sido solo una pesadilla colectiva. Al día siguiente, el 3 de octubre, México despertó con una realidad fabricada. Los periódicos, controlados o intimidados por el gobierno, publicaron los titulares que Díaz Ordaz quería leer. La narrativa oficial era simple y perversa. Los estudiantes, armados y radicales, habían provocado a las fuerzas del orden y el valiente ejército había tenido que defenderse. El número de los muertos se minimizó ridículamente. El gobierno habló de 20, quizás 28 fallecidos. 10 días después, el 12 de octubre, el presidente Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos en el Estadio Universitario. Las cárceles estaban llenas de estudiantes torturados y las morgues ocultaban la cifra real, que los investigadores estiman hoy entre 200 y 300 muertos. Gustavo Díaz Ordaz nunca mostró arrepentimiento. Años después, en sus memorias y declaraciones, asumiría la responsabilidad histórica, pero no como una culpa, sino como un acto de servicio a la patria. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En su mente, había salvado a México del comunismo, había salvado las Olimpiadas, había hecho lo que tenía que hacer. Esa arrogancia, esa impunidad total, fue lo que terminó de romper algo dentro de la sociedad mexicana. El 2 de octubre no mató al movimiento estudiantil, lo convirtió en mártir y semilla. Esa noche murió la confianza en el milagro mexicano y nació una grieta entre el gobierno y el pueblo que nunca se ha vuelto a cerrar. Han pasado más de 50 años desde esa bengala verde que iluminó el cielo de Tlatelolco. Hoy sabemos que no fue un enfrentamiento, fue un crimen de Estado. Fue una trampa donde el gobierno usó a un grupo paramilitar, el Batallón Olimpa, para justificar la masacre de sus propios jóvenes. La historia nos enseña que el poder, cuando se siente amenazado, es capaz de las atrocidades más grandes bajo la excusa de la seguridad nacional o la imagen pública. Tlatelolco 68 es la prueba de que las Olimpiadas de la Paz se construyeron sobre una montaña de silencio y muerte. Por eso, cada año, miles de personas marchan gritando la misma frase: 2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería permitir que la versión de los asesinos gane la batalla final. Esto es Así fue la historia. Si este video te ha abierto los ojos sobre lo que realmente pasó, compártelo. La historia real necesita ser contada. Nos vemos en el próximo video.